Hola, hoy quiero compartir con ustedes esta receta y procedimiento de este bizcochuelo, genovesa o pan esponja como muchos lo llaman. Recuerda que para que tu receta tenga éxito debes de seguir las instrucciones que te voy a dar a continuación. También es importante que leas el artículo que publiqué en el grupo de Facebook Aprende Fácil Repostería, todo lo que debes saber sobre los bizcochuelos para conseguir el resultado perfecto. Uno de los factores más importantes a la hora de preparar una receta son los ingredientes. Estos tienen que estar correctamente pesados, así que te recomiendo que los peses con una báscula digital. Ten en cuenta que también es muy importante la calidad y la temperatura de los ingredientes. Para esta receta los ingredientes que vamos a necesitar son harina todo uso 240 gramos, 8 huevos, deben de ser de tamaño mediano para que cumplan con la proporcionalidad de los otros ingredientes. No pueden estar fríos, deben de estar a temperatura ambiente. Recuerden, los huevos son muy importantes en esta receta porque son los encargados de darle la esponjosidad a nuestro bizcocho. Azúcar 240 gramos. Polvo de hornear o levadura química 10 gramos. Para saber la proporcionalidad del polvo de hornear en una receta debes de tomar el 100% de la harina, en este caso 240, y multiplicarlo por el 3 o 4%. Yo lo multipliqué por el 4% y me dio 10 gramos de polvo de hornear. El extracto de vainilla es un ingrediente muy importante a la hora de deshacernos de ese fastidioso olor a huevo. Te recomiendo que utilices extracto de vainilla, que es mucho más concentrado que la esencia de vainilla. De este ingrediente estaremos utilizando 2 cucharadas. Estaremos utilizando 2 moldes de 8 pulgadas o 23 centímetros. Es muy importante preparar muy bien el molde. No es lo mismo preparar un molde para un pan esponja o bizcochuelo que preparar un molde para un pan con mantequilla. En este caso vamos a aplicarle un poquito de aceite en el fondo para que nuestro papel de hornear se pueda pegar. Y por ninguna razón vas a echarle aceite a las paredes. No aplicarle aceite en los bordes nos ayudará a que la mezcla suba de forma uniforme. Esto también ayudará a que el bizcocho quede con la porosidad correcta en los bordes. Por eso este pan esponja, bizcocho o genovesa es ideal para los pasteles de 3 leches. Una recomendación muy importante es que prepares tus moldes antes de empezar a batir la mezcla. El siguiente paso será cernir los ingredientes secos, en este caso la harina y el polvo de hornear. Esto evitará que aparezcan grumos en la masa. El bizcocho quede más esponjoso y ligero y se mezcle mucho mejor con todos los ingredientes. Ahora vamos a mezclar los huevos con el azúcar. Este proceso es muy importante ya que nos permitirá incorporar pequeñas partículas de aire para que nuestro bizcocho aumente de volumen y quede esponjoso. También agregamos el extracto de vainilla a la mezcla. Empezamos batiendo con una velocidad baja, luego le vas aumentando de media a alta. Este proceso tiene una duración entre 10 y 12 minutos. Recuerda que depende también de la potencia de tu batidor. El objetivo es obtener el llamado punto de letra. Después de esto vamos a incorporar a la mezcla la harina y el polvo de hornear que anteriormente teníamos cernido. La velocidad de la batidora debe estar a la potencia más baja. Cuando terminemos de ingresar la totalidad de la harina a la mezcla, vamos a dejar de batir. Con ayuda de una espátula vamos a raspar las paredes y el fondo de nuestro recipiente. Te recomiendo que lo hagas de forma envolvente. Si hiciste el procedimiento bien desde el principio, no vas a tener ningún problema con este paso. Ahora vamos a tomar los moldes que anteriormente habíamos preparado y vamos a vertir la mezcla. Recuerden que la mezcla no puede exceder la tercera parte del molde. En mi caso, yo estoy dejando la mezcla un poquito más arriba de la mitad. Esto evitará que se nos riegue en el horno cuando el bizcocho crezca. 2 puntos muy importantes a la hora de hornear. 1. El horno debe estar precalentado como mínimo 15 minutos. Te recomiendo que lo hagas antes de empezar la mezcla. 2. La mezcla, inmediatamente la termines, debes de llevarla al horno porque estos 2 factores influirán en el buen proceso de horneado.
El tiempo de horneado de este bizcocho fue de 25 minutos. Recuerda que este tiempo es un aproximado porque depende muy bien del tipo de horno que tengas. La mejor forma de saber que nuestro bizcochuelo está perfectamente horneado es tomando un termómetro y verificando que la temperatura llegue a 180 grados Fahrenheit o a 90 grados centígrados. Así que tener un termómetro para medir la temperatura de los alimentos es una buena inversión que puedes hacer si apenas estás iniciando. Después de sacar el bizcocho del horno, es recomendable dejarlo reposar entre 10 y 15 minutos para que a la hora de desmoldarlo el bizcocho no se vaya a romper. Luego, con ayuda de una pequeña espátula, vamos a bordear el bizcocho suavemente. En el proceso de enfriado, el bizcocho se separa del molde, solo unas pequeñas partes quedarán adheridas a él. Así que te será súper fácil desmoldarlo. Por último, coloca el bizcocho después de desmoldarlo sobre una rejilla para terminar su proceso de enfriamiento. Y este es el resultado final, un pan esponjoso, lo suficientemente poroso para absorber los líquidos del almíbar y lo suficientemente denso para que no se rompa. Por favor, déjame en los comentarios cómo te pareció la receta y qué puntos de los que acabo de explicar no sabías o no tenías en cuenta a la hora de preparar este tipo de bizcocho.